Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las 7 de la tarde, donde Trump va a reunirse con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, pero también mirando a la llamada de ayer entre Trump y Putin, la reunión que se espera en Budapest dentro de 2 semanas y también el papel que va a jugar Europa si es que juega alguno. Movimiento sorprendente del propio presidente de Estados Unidos que llamaba a Vladimir Putin y que parece que se acerca a la paz. Enseguida vamos a analizar estas cuestiones con los mejores expertos, pero vamos a empezar con últimas horas. Vamos a empezar contando que Estonia va a cerrar de forma permanente una carretera que atraviesa una pequeña franja de territorio ruso tras detectar la presencia de soldados rusos en la zona. Es lo que acaba de anunciar el primer ministro Kristen Michal. Estonia ha tomado la inusual medida de cerrar una carretera vital para sus ciudadanos, que normalmente pasa por un segmento de territorio ruso. La decisión se ha tomado después de que el ministro del Interior informara sobre la presencia de soldados rusos en la ruta, según está afirmando la radio pública de Estonia. Este cierre se implementó temporalmente el pasado viernes y fue confirmado por la Junta de Policía y Guardia de Fronteras de Estonia. En un comunicado explicaban que la medida se tomó después de que los guardias fronterizos observaran una unidad más grande de lo habitual moviéndose en el territorio de la Federación Rusa. Pendientes de las alertas en los aliados de la OTAN, vamos a mirar a lo que es la noticia de esta semana. Donald Trump hablaba con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, y acordaba una reunión dentro de 2 semanas en Budapest. Este era el mensaje de Donald Trump. Your call with President Putin today, you spoke about meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. Un anuncio por parte de Donald Trump que ha tenido un damnificado, un sorprendido. Vamos a hablar de Volodymyr Zelensky, que se enteró de esta llamada justo cuando aterrizaba en Estados Unidos. Una reunión que además va a tener lugar en Hungría, es decir, el país menos amigable con Ucrania en toda la Unión Europea. Zelensky recibió la noticia justo cuando estaban viendo sus pantallas, justo cuando aterrizaba en Estados Unidos, donde viajó para reunirse con Trump y discutir el posible envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Ayer también hablaba Trump sobre estos misiles Tomahawk. Dice que Estados Unidos también los necesita. About it a little bit, didn't say much, but I do say to you, you know, we need Tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country. So, you know, they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need. Ya sabemos qué opina Estados Unidos, qué opina Rusia, qué opina Ucrania. Llega el momento de mirar a Europa. En concreto vamos a mirar a Alemania, donde la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha reaccionado a esta posible visita de Putin. Dice que Hungría está obligada a cumplir el Estatuto de Roma. Dice que la llamada telefónica de ayer con Trump muestra que Putin está reaccionando a la presión. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, el propio Szijjártó, dice que Hungría va a garantizar la seguridad de Putin para que las negociaciones con Trump en Budapest sean exitosas. Ridículo de Europa, Hungría va a ser la ciudad escogida. No se va a sentar Ursula von der Leyen, sino va a ser Orbán el que medie entre Trump y Putin. Pendientes de todas estas cuestiones, a la espera de escuchar al presidente ruso Vladimir Putin a eso de las 5 de la tarde en España. A las 7 se espera la reunión en el despacho Oval entre Trump y Zelensky. Nosotros vamos con los expertos, con los analistas, y hoy tenemos a Joseph Hag, analista político. ¿Qué tal, Joseph? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guasón? Y contamos con José Luis Orella, historiador y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí y sobre todo deseando saber qué opináis, qué pensáis de esta reunión entre Trump y Putin en Hungría. Importante el sitio que han escogido. También la reunión que se espera la próxima semana entre Lavrov y Marco Rubio. No se sabe todavía dónde se va a celebrar. José Luis, si te parece empezamos contigo. ¿Crees que estamos más cerca de una paz? Hombre, la presión ha sido muy fuerte. El argumento de los Tomahawk está claro que
que ha conseguido su principal objetivo, que es que Vladimir Putin pues, se siente en una mesa a hablar directamente con Trump, y Trump ahora pues sacará un poco las tarjetas que pretende para poder comprar ese segundo éxito que después del Próximo Oriente pues va a vender como su gran genialidad en la política internacional, ¿no? Los dos grandes conflictos que llenan todos los medios de comunicación, bueno, pues él casi como un garante, el árbitro del nuevo orden internacional, pues apagando esas tensiones existentes, ¿no? En ese caso, pues habrá que ver cuáles son los objetivos. La presión ha conseguido, desde luego, este proceso, podríamos ya denominar de diálogo, y habrá que ver qué es lo que va a ofrecer también Trump, porque aquí estamos en una labor que es un poco la contraria a la que desarrolló Nixon en su momento, que es alejar a China de su alianza con la Unión Soviética de entonces para dejar aislado a su enemigo más. En este caso, Trump tiene como objetivo una China de la cual no puede ir de frente por todos los lazos económicos en los cuales ambos se desgarrarían, pero sí que quiere claramente intentar separar lo máximo posible esa estrecha alianza en la cual, bueno, pues tienen ya los dos grandes gigantes eurasiáticos, ¿no? Así que puede ofrecer pues ciertas promesas de negocios, de reparto económico, como puede ser el Ártico, como pueden ser otro tipo de esferas que siempre ha intentado Trump demostrar entre el palo y la zanahoria, intentar por todos los medios saber cómo puede Rusia desencajarse, irse distanciando un poco de su estrecho aliado, que ya ha demostrado últimamente que cada vez son aliados más confiables por la ayuda que ha recibido con el conflicto ucraniano, ¿no? Así que bueno, aquí vamos a tener que ver muchos aspectos, cómo se van a ofrecer un poco esos intercambios, y también tener en cuenta claramente que Putin no está en una situación tampoco de debilidad, sino por el contrario, la guerra le está sonriendo, necesita su tiempo, es una economía claramente volcada a ese tipo de objetivos, pero los daños y las sanciones que Europa pretendían no han desgarrado el cuerpo económico de Rusia como ellos pretendían. Y sí que el ejército ruso ahora ha encontrado su camino en ese proceso en el cual está cada vez más dinamizando de una manera acelerada los frentes para poder, cuando lleguen a esa situación de negociación, pues más o menos al menos haber conseguido los objetivos cortos que se planteaban, que es que los 4 oblasts que unilateralmente decidieron ya integrarlos estén más o menos casi en un 100% ya bajo ocupación militar rusa para cuando pueda ocurrir ya pues un alto el fuego. Bueno, pues de momento Putin se sienta a negociar, ya veremos con quién, ya veremos si está solo Donald Trump, si está también Víctor Orbán, si se va a sentar o no Volodymyr Zelensky. Parece que es una de las cosas que se pueden dirimir en la tarde de hoy. Marcelo, quiero preguntarte a ti lo mismo, ¿cómo valoras esta llamada entre Trump y Putin? Se dice que más de 2 horas y media y, bueno, sobre todo parece que esta cuestión de los Tomahawk de momento se aparca, ¿no? No tiene pinta de que Trump nos vaya a enviar. Está sucediendo en realidad es que tendríamos que diferenciar las cuestiones de fondo con las de forma. Yo creo que en realidad acá el problema es que Rusia está temiendo por su seguridad. Es el planteo original de Rusia desde hace décadas. Ellos plantean que hay una expansión de la OTAN sobre las fronteras de Rusia, sobre Europa Oriental, y esto es una amenaza a la propia existencia del Estado ruso. En función de eso, las respuestas rusas van a ser garantizar su seguridad, y la línea roja que se cruzó para Rusia es precisamente lo que sucedió en Ucrania. Por lo tanto, solucionar el problema de Ucrania es bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Rusia lo que está pretendiendo es volver a las fronteras de los años 90, cuando cae el muro de Berlín, donde la OTAN debería retirarse del control de los países de Europa Oriental y eso ser básicamente una zona neutral o amistosa con Rusia. Y esto es efectivamente el problema que hay. Está muy lejos de Occidente precisamente cumplir con esas condiciones. Esa es la base de la discusión.
El tema de los Tomahawks, a mi juicio, en realidad es casi una cuestión menor, es una advertencia, es una forma que tiene Donald Trump de mostrarse poderosa. El parte de su estrategia siempre ha sido golpear sobre la mesa, gritar, mostrarse precisamente como alguien con grandes capacidades. Él dice, yo puedo detener la guerra, no lo puede hacer Europa, y a partir de ahí sentarse a negociar, pero la verdad que algunas docenas de Tomahawks no cambiarían el rumbo de la guerra. De hecho, es un arma bastante anticuada, que Rusia tiene condiciones como para controlarla, sabe de su existencia y la ha enfrentado ya en otras oportunidades, como por ejemplo sucedió en Siria. Entonces, lo que se estaría tratando es de forzar una posición negociada, pero Trump sabe que no hay muchos caminos alternativos. O se va hacia una guerra que terminará siendo una guerra probablemente con una escalada nuclear, o se sientan a negociar. Y lo que en definitiva se está negociando precisamente es cómo se va a conformar el mundo, reconociendo la existencia hoy ya de un mundo multipolar y no de la hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora, Occidente, ponía las reglas. Bueno, a partir de este momento las cuestiones cambian. China y Rusia saben que ellos son poderosos, que ellos tienen que ser escuchados, tienen que ser voces respetadas en cualquier diagramación geopolítica en el mundo, y eso es lo que están tratando de hacer, y saben que hay un enemigo en conjunto cuando claramente aparecen personajes como Rutte desafiando a Rusia, pero también desafiando a China. El mensaje es muy claro, van a ir por uno y después por el otro. Entonces la alianza no tiene más opciones, esta alianza entre Rusia y China, que estrecharse, y eso es más o menos el escenario en el cual nos encontramos hoy. Bueno, pues un escenario de cambio, un escenario en el que parece que empieza a aproximarse un nuevo orden mundial, y como bien está explicando Marcelo, pues Rusia y China quieren su parte. Es una de las cuestiones, seguro, que se va a dirimir, que se va a negociar en Budapest. Joseph, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Qué esperas de esta reunión y un poco lo que estamos hablando, ¿no? Más allá de los Tomahawk, más allá incluso de lo que pueda pasar con el futuro de Ucrania? Básicamente se va a negociar la arquitectura de seguridad en Europa. ¿Qué va a pasar también con este tratado New START? Es decir, ¿qué va a pasar con las armas nucleares? Va mucho más allá, ¿no? El acuerdo entre Trump y Putin no se ciñe solo a Ucrania. Definitivamente, cada vez que se sienten los dos mandatarios, hacen una lista de todos los temas pendientes, empezando desde la expansión de la OTAN hasta el acuerdo nuclear de limitar la producción o los misiles o lo que sea, en el tema nuclear y las economías y todo esto. Entonces aquí lo del Tomahawk es una carta más que pueda tener Estados Unidos en la mesa, que digo, el estilo del señor Trump, que dijo hoy que no es tan fácil mandar los Tomahawk cuando las necesitamos nosotros. Si verdaderamente él quiere mandar a Ucrania, se lo va a decir a solas a Vladimir Putin. Lo que sí quiere el presidente Trump, si vamos siguiendo todas sus declaraciones, quiere una solución pacífica, primero un cese del fuego, una solución, una paz entre las dos naciones de alguna manera. Y su entendimiento de un acuerdo de paz entre dos naciones, de acuerdo a su teoría, es que ninguno de los dos puede obtener al 100% de lo que quiere. Y aquí se enfrenta con Vladimir Putin, que no quiere ceder nada en este caso. Yo no sé cuál es el propósito final del señor Putin, pero lo que dicen, lo que escuchamos de los analistas, que él no quiere ceder nada, de lo contrario, él quiere, encima de tener la parte territorial de Ucrania, quiere un gobierno que sea aliado a él, o al menos que no le causa amenaza a su seguridad nacional. Y yo entiendo, si yo fuera Vladimir Putin, pensaría en la seguridad nacional de Rusia, pero hay la reputación y tiene la credibilidad de Rusia a través de los años, lo que justifica por qué los europeos le tienen siempre miedo a Rusia o cuando era Unión Soviética, etc. Entonces, aquí los europeos tienen toda la justificación de no fiar en una Rusia que pueda tener esta manta arriba de Europa occidental. Al mismo tiempo, todavía hay una carta que no usó el presidente Trump, no la mencionó casi nunca, y es la carta del petróleo, porque entre Estados Unidos y Arabia Saudita se aumentan
un buen montón, una cantidad de la producción del petróleo, se bajaría el precio del barril del Brent a 30, 32 o 28 dólares, y ahí Rusia en pocas semanas podría sentar en la mesa obligada, porque no tiene cómo vender petróleo a 30 dólares. Ahora, según unas fuentes, lo está vendiendo a 17 dólares menos que el Brent, y el que está aprovechando estos precios son China, esta alianza que todos creemos al principio que era una alianza ideológica. Yo creo que es el interés de Xi Jinping de obtener todo este petróleo a 17 dólares menos del precio del Brent, lo que hace lo mismo la India al mismo tiempo, y trató el presidente Trump de presionar al primer ministro indio y no resultó. Entonces quedaría el último cartucho que tienen es aumentar la producción, baja el precio, y así los va a obligar a todos a sentar en la mesa. Pero yo creo que esto sería el último recurso, porque sí podría ir en caminos no deseados a través del mundo. Además que los europeos no están cooperando, que son los titulares de todo este conflicto y miedo y todo, y siguen comprando gas a Rusia. Cantidades pequeñas, pero siguen. Entonces aquí, estamos cargando al presidente Trump toda la carga, cuando los europeos que deben compartir esa carga no están cooperando al mismo nivel. Así que se va a sentar con Vladimir Putin como las veces pasadas. Yo espero que va a decir que fue excelente y que fue todo, pero esto lo dice no sé, hay mucha gente que dice porque Vladimir Putin siempre lo engaña. Yo diría, no es que no lo engaña, el presidente Trump lo dice a propósito, porque una vez salen de esta junta y bombardea a Kiev o bombardea una ciudad ucraniana, la posición de Vladimir Putin disminuye a través del mundo, como que sentaste y quedaron bien los dos y vuelves a bombardear. Creo que esto más negatividad hacia Vladimir Putin, pero el tema que vamos a ver si hoy con la junta de Zelensky, qué es lo que le puede medir el presidente Trump por lo máximo, lo mínimo, a ver qué puede resultar de esta cumbre. Enseguida, si os parece, analizamos qué puede pasar, qué puede salir de esta cumbre en el despacho Oval. Quedan menos de 3 horas ya para que se reúna Trump con Zelensky. Vamos a analizar también cuál es el papel de Europa, cuál es el papel de Hungría, que ha dejado en mal lugar a la Unión Europea. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso, es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. ¿Cómo que no hay que desregular? Sí que hay que desregular. Donde una regulación excesiva esté frenando el crecimiento, esté frenando el progreso, esté frenando la innovación, no es simplificar, es desregular. ¿Por qué? Porque si no nos van a comer en Europa. Aquí los estadounidenses, los chinos, los mexicanos, los egipcios y todo que pille por el camino. Esto ayuda a que la innovación tome un camino seguro y prospere. No, si no hay innovación, ni prospera, no hay camino. No hay camino seguro, no hay camino, no hay nada. Ya verán el lío que van a montar. Van a hacernos un trampantojo espectacular
para decirnos que todo ha cambiado cuando en realidad nada ha cambiado. Y además nos lo está diciendo directamente a la cara. Es desregular. ¿Por qué? Porque os habéis pasado regulando. Es que lo dice Draghi. No dice simplificar en lugar de desregular. No, dice o hacéis resultados en meses y no en años, o esto se está poniendo cada vez más feo. Estamos peor que hace un año cuando llegó el plan. No simplifiques. Desregula. Desregula. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas a la espera de esta cuenta atrás para ver al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitando de nuevo el despacho Oval después de la bronca histórica que se vivió la primera vez que visitaba la Casa Blanca. Hubo una segunda reunión algo más positiva. Veremos qué pasa en el día de hoy. De momento, ayer se sorprendía con esta llamada, con este anuncio de Donald Trump, también con la ciudad escogida. Hungría es el país, sin duda, dentro de Europa que peor se lleva con Ucrania. Se habla de un mazazo para Zelensky y ya estamos un poco con la incertidumbre, ¿no? Esperando qué pasará en el día de hoy. José Luis, si te parece, empezamos contigo. ¿En qué lugar deja esta llamada, esta reunión a Zelensky, sobre todo estos Tomahawk, que yo creo que Zelensky ya se veía con ellos y tiene pinta de que no le van a llegar? Bueno, claramente Zelensky se ve subordinado a lo que es la fuerza y el diálogo de Estados Unidos, ¿no? Queda cada vez más claro su ausencia de autonomía, su dependencia absoluta del apoyo que se le da desde fuera e incluso en la dirección de los diferentes frentes bélicos, la gran influencia que han tenido oficiales extranjeros, incluso por encima de los propios mandos ucranianos, ¿no? Y sobre todo ya en las cuestiones ya de operaciones especiales, ¿no? Entonces se ve claramente que fuera del simbolismo que pueda tener como presidente ucraniano en los asuntos militares, pues claramente el protagonismo está en otros lugares y la capacidad de negociación la tiene Estados Unidos, que es la que está sosteniendo todo el apoyo junto con otros adláteres como Gran Bretaña, que es el país más belicista en este momento en todo el envío de armas, de instructores militares, un poco en todos los aspectos. Así que Zelensky, bueno, pues se visualiza cada vez más un poco esa dependencia y el que, bueno, pues tendrá que aceptar muy a regañadientes pues lo que le digan, se puede decirlo un poco, de los que depende su ayuda, ¿no? Como es la presidencia de Estados Unidos. Con respecto al lugar elegido para la negociación de la ciudad de Budapest, claramente es un albadonazo favorable al primer ministro Viktor Orbán, que en el 2026 pues tiene ya una medida dura de elecciones en las cuales se va a medir pues la fuerza y el apoyo social que tiene en su propio país. Esto en una posición que ha estado defendiendo en solitario el intento un poco de resurgimiento del grupo de Visegrado, que ha quedado pues muy devaluado y casi una persona convertida en un elemento marginal dentro de la Unión Europea, pues le da un cierto protagonismo a una persona que siempre ha tendido a protagonizar relaciones muy estrechas con Trump y que tienen una agenda de contactos muy favorables. Recordemos que no solo ha ido Vladimir Putin, sino que también Netanyahu, el primer ministro israelí, pues bueno, pues tiene una relación muy estrecha con el propio Viktor Orbán, y tampoco las medidas que se atribuyen de lo del Tratado de Roma frente a Putin, bueno, pues los húngaros la aplicaron con respecto al primer ministro israelí. Así que tenemos ahí pues unas circunstancias, como vemos, que muchas veces, bueno, pues las justicias que en otros países se hacen sanciones hacia unos y no hacia otros, bueno, pues en Hungría podemos decir son bastante ecuánimes en el aspecto de que ellos tienen amistad con ambos primeros ministros, ¿no? Así que puede haber ahí ese grado de confianza en el cual pues puede presentarse como un país de la Unión Europea que posibilita un poco ese espacio, se puede decir, de diálogo, al haber sido casi el único país que, bueno, pues ha estado fomentando un poco este tipo de ambiente. Tiene una relación muy estrecha con Trump y siempre la ha procurado mantenerla con el Partido Republicano Fidesz, y por el otro lado, pues bueno, siempre han procurado mantener un
poco ese puente de diálogo, de puente con la Federación Rusa, de la cual, bueno, pues a niveles económicos siempre han pretendido abrir Europa a través de la ventana de su propio país, abrir la Unión Europea a los capitales que pudieran venir desde Oriente, pues desde otros países como la propia China o principalmente la Federación Rusa, que ya previamente al conflicto ucraniano tenían fuertes intereses también en el país danubiano, ¿no? Así que claramente es un reconocimiento a Orbán, como otras veces Trump lo ha hecho, por ejemplo, con la primera ministra italiana, ¿no? En este aspecto. Está claramente diciendo, bueno, quiénes son sus amigos y a quienes les gustaría pues, que fueran sus referentes en Europa, ¿no? Un Donald Trump que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Que premia a sus amigos, que se lo digan a Javier Milei, que tiene unas elecciones cruciales en poco más de una semana y que de momento parece que va a recibir hasta 40.000 millones de dólares. O sea que Trump está claro que trata muy bien a sus amigos. Marcelo, te quiero preguntar por esto, ¿en qué posición queda Zelensky y qué esperas de la reunión de hoy con Donald Trump? Si crees que va a ser más parecida a la primera o si crees que Zelensky ya sabe lidiar, ya sabe tratar al presidente de Estados Unidos. Bueno, evidentemente aprendió algo, puesto que ahora ya va con traje y corbata y ha desistido de usar su uniforme militar que le sirvió para tener una reprimenda de Vance en su momento, ¿no? Yo creo que Zelensky se mueve dentro de los parámetros que tiene disponibles y esos parámetros indican que lo que necesita es mostrarse cercano a Estados Unidos. Prácticamente su única posibilidad de supervivencia dentro de Ucrania tiene que ver con conseguir el apoyo y sostener el apoyo de Estados Unidos. Evidentemente, con todo el apoyo de los Estados Unidos durante la era Biden, Rusia consiguió un buen resultado militar, indudable. Vemos el desgaste de las fuerzas de Ucrania con el apoyo de la OTAN. Bueno, dadas estas circunstancias, Zelensky sabe que es imposible poder construir algo, sostener algo si Estados Unidos no está detrás y por eso necesita ganarse el favor de Donald Trump. Yo creo que ahí está lo importante, lo simbólico que tiene que ver, por ejemplo, con los misiles Tomahawk. Es tratar de mancharlo de sangre a Trump, que Trump considere que esta es su guerra también y no que es la guerra de Joe Biden, porque entonces el apoyo es absolutamente limitado y Rusia puede seguir creciendo y avanzando. También hay otra cuestión, creo que tenemos que poner sobre el tablero, que se habla poco, pero que es importante, que tiene que ver con la cuestión cultural. Hungría, al igual que Rusia y al igual que Trump, tiene una posición contraria a la expansión de la visión de Occidente de los derechos humanos, las ideas básicamente que podemos caracterizar como woke. Bueno, estas ideas han causado mucha urticaria en Hungría, en Rusia y en otros países que se oponen a este modelo occidental. Esto en Occidente se suele minimizar, se trata como algo menor, no se lo valora, creo que con lo que significa en profundidad para la sociedad rusa. Rusia no está dispuesta a ceder esos valores, Ucrania no está dispuesta y de hecho ha sido sancionada por la Unión Europea repetidas veces, se le han quitado fondos por no obedecer los dictámenes de Bruselas en este sentido. Y esto es un factor que también deberíamos tener en cuenta, porque la división que hay entre el mundo occidental y este mundo multipolar tiene que ver con muchas cuestiones. No solo es la cuestión económica, donde además, bueno, la productividad china está marcando la diferencia. Evidentemente, creo que hay un problema con Europa y con los propios Estados Unidos, es que hay una especie de autopercepción de mayores capacidades, tanto económicas como tecnológicas, como militares, como financieras, que de la que objetivamente se tiene y ya no se tiene la capacidad de imponer a terceros países como esto sucedió en el pasado. Bueno, todo este es el conjunto de situaciones en las cuales va a tener que enfrentarse Zelensky, como va a tener que tratar de conseguir, por lo menos de Trump, algún guiño que mantenga la esperanza de que Estados Unidos no se retira de este conflicto como en algún momento ambiciona Trump. Ese es el principal problema que tiene que enfrentar Zelensky y hasta ahora no ha tenido grandes resultados, porque si comparamos el compromiso militar de Estados Unidos en la época Biden y en la era actual, vemos que hay un decrecimiento del papel
de la cesión de material militares y del compromiso de Estados Unidos en líneas generales, y esto se va notando en el campo de batalla también. Bueno, pues un campo de batalla del que cada vez se habla menos, con Rusia que sigue avanzando, que sigue además anunciando cómo va tomando localidades. Se hablaba mucho de Pokrovsk, de momento parece que la situación está algo más calmada. Joseph, te quiero preguntar por lo mismo. ¿Qué esperas de esta reunión de hoy en el despacho Oval y sobre todo cómo ha cambiado la relación entre Zelensky y Trump? Si crees que hoy no va a haber sorpresas en este sentido. Mira, no sé si habrá sorpresas, pero la relación ha cambiado desde la segunda visita de Zelensky a la Casa Blanca. Ya entendió Zelensky, el que manda en la Casa Blanca es el presidente americano y no él. Así lo tomaron los americanos cuando se contaba con Biden. Él sentía como que el mundo occidental le debe algo, que él defendía a todo el mundo occidental, etc. Estas declaraciones que percibía al americano como que no le gustó mucho a la administración Trump. La administración Trump es una administración conservadora, en este caso por eso se tiene su alianza con Giorgia Meloni, con Orbán, con Milei, con Bukele en Salvador. El presidente Trump le gustan los gobiernos que son firmes, que protegen a su ciudadanía como él piensa, ¿no? Entonces, aquí, por eso, de ahí viene ¿cómo se llama? La alianza, o que sea intelectual o que sea militar. Acerca de el tema de Europa, del Occidente y la política woke en Estados Unidos, fue rechazada categóricamente porque durante la campaña del presidente Trump contra la señora Harris, fue muy claro rechazo americano a esta ideología en general, vamos a ver, woke y todo lo que la rodea, y lo estamos viendo en las manifestaciones que no lo han tomado bien toda lo que llamamos nosotros aquí la izquierda en Estados Unidos, o en el mundo en este caso, y de ahí vemos de que ahí se enfrentan a ICE por deportar ilegales, se enfrentan a la justicia por cualquier otro motivo, ahora se están enfrentando a la Guardia Nacional porque quiere poner orden en ciudades con alto índice de crimen. Entonces, esta cultura que nosotros vemos a nivel mundial está enfrentando ahora una con la otra adentro de Estados Unidos. Y a largo plazo vamos a ver cómo va a desarrollar eso, porque tenemos elecciones el año que viene. Todo el mundo dice que quizás pierde el presidente Trump la Cámara Baja en Estados Unidos, y hay otros que apuestan del contrario, que va a ganar más. Depende de la respuesta del ciudadano americano que está a favor de la política o no a favor. Y ahí incluye esta teoría o esta ideología del señor Trump, incluye a Ucrania, a Europa en general. Por eso, si vamos a poner adentro de la comunidad europea, Orbán está de un lado y de lo opuesto lado, quizás Orbán a la derecha y al punto de la derecha, y el otro punto es el señor Sánchez de España. Entonces están completamente opuestos adentro de la comunidad europea. Y además que la política de la señora Ursula von der Leyen tampoco es favorable para al menos presidente Trump. No sé qué para Estados Unidos. Ella hizo un acuerdo comercial con Estados Unidos, como que no hay europeos que no le gustó, hay otros que sí, pero Estados Unidos todo lo que estaba buscando era reciprocidad. Pero también esto le causa al presidente Trump muchos adversarios adentro del mismo campo, que es Europa. Por eso cuando exigió que si los europeos quieren seguir abiertamente apoyando a Zelensky, entonces tienen que pagar ellos la parte del armamento, no que sea la carga solamente a Estados Unidos. La dependencia de Ucrania, del occidente, es obvia. José Luis dijo un punto muy grande de dependencia de Zelensky, porque sin el occidente, que sea Europa sola o Europa Estados Unidos, no hay Zelensky, no hay Ucrania. Hubiéramos visto que Ucrania se lo había tragado Vladimir Putin en una semana, porque si no fuera del occidente. Ahora, también el punto de que se acercó demasiado la OTAN a la frontera. Entonces, todos estos van a hablar
no sé si va a ser con la presencia de Orbán o sin su presencia, pero en Hungría o en Budapest van a hablar de todo esto y al fin Vladimir Putin tiene que buscar lo que él necesita para su país. Y si yo fuera un ruso, digo, quisiera un Vladimir Putin que no cede ni un milímetro del interés nacional ruso. Pero yo estoy del otro lado, entonces quiero quitarle como lo más que puedo al punto de no llegar a una confrontación nuclear. Pero parece que la guerra de desgaste a largo plazo afectó en el momento, hasta ahora, afectó más a Ucrania porque ha puesto el precio más alto de vidas, de territorio y todo eso, y afectó demasiado también a Rusia. Lo que pasa es que no dejan que se quejen, porque el momento que empiezan a salir a las calles los van a reprimir. Así que en Rusia no sabemos el índice de descontento en la población, qué tan alto es. Vimos que el mes pasado un reporte europeo que hay una escasez del 17% de gasolina y de diésel para ahora que viene el invierno en Rusia, pero esto no afectó nada a las ciudades grandes, pero sí, las provincias parece que están pagando el precio. ¿Y quién se va a quejar en una provincia que está a 9 horas en avión o 16 horas de avión en la otra parte de Rusia? Nadie lo va a escuchar. Pero todo eso va a ser discutido en la mesa. Ventajas, desventajas, ventajas, desventajas. Esperamos que lleguen a lograr algo. Pero el señor Zelensky no tiene mucho que ofrecer ahora en la Casa Blanca. Él viene antes de la junta del señor Trump con Vladimir Putin para medir, darle al menos lo máximo que está dispuesto a negociar Zelensky, como hizo la otra vez en Alaska. Todo lo que habló con Vladimir Putin, invitó a todos los europeos: mira, aquí está todo lo que hablamos en la mesa, a ver, deciden lo que quieren hacer. Y no llegaron a un acuerdo. Y va a ser lo mismo ahora. Él va a hablar, negociar con Vladimir Putin y al mismo tiempo va a informar a los europeos. Ellos tienen más interés en resolver o no resolver a este conflicto que Estados Unidos. Así que, a ver lo que pero lo de hoy no va a ser nada ahí del otro mundo. Yo espero mucho de esta. Bueno, pues veremos qué sucede hoy en esta reunión en el despacho Oval, si se hace o no tan viral como la primera, si va o no Zelensky con traje y con corbata. Nosotros vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a qué pasa con Hungría, qué postura va a adoptar Europa, que está presionando. Hungría dice que, claro, tendría que adoptar el Estatuto de Roma. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida lo analizamos en Negocios Televisión. El Banco de Japón es, como su propio nombre indica, el Banco Central de Japón. Es el responsable de implementar la política monetaria en este país, similar a otros bancos centrales como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo. El BOJ tiene el objetivo de mantener la estabilidad económica y financiera en Japón. Fue fundado en el año 1882 y desempeña un papel clave en la economía del país asiático. Entre las principales funciones del Banco de Japón, mantener estable la política monetaria y llevar a cabo un importante control de la inflación. En clave de política monetaria, desde hace años Japón ha tenido una política de tasas de interés muy bajas o incluso negativas para combatir la deflación y estimular la economía. Si hablamos de control de la inflación, el Banco de Japón busca mantenerla alrededor de ese objetivo del 2%. Sin embargo, como decimos, la economía japonesa ha luchado contra la deflación y el bajo crecimiento, lo que ha llevado al BOJ a aplicar medidas expansivas como la flexibilización cuantitativa. Ese quantitative easing se aplica desde el año 2013 por parte del Banco de Japón, comprando activos como bonos del gobierno japonés y acciones a través de fondos cotizados en bolsa, de ETFs. Este programa inyecta liquidez en la economía con la esperanza de aumentar la inflación y fomentar el gasto. En la última década, el Banco de Japón ha mantenido, como decimos, una política monetaria ultralaxa para luchar contra la baja inflación y la debilidad económica. En 2016, el BOJ introdujo una política de
de tasas de interés negativas, lo que significa que los bancos comerciales tienen que pagar al Banco Central de Japón por depositar sus reservas en lugar de lo contrario, de recibir intereses. Esto se hizo para incentivar a los bancos a prestar más dinero y así estimular la economía. A día de hoy el BOJ sigue luchando para lograr su meta de inflación al 2%, lo que lleva a que sus políticas monetarias sean de las más expansivas del mundo. Así que en resumen, el BOJ utiliza herramientas como los tipos de interés bajos o negativos y la compra de activos para combatir la deflación y estimular el crecimiento económico en un entorno de bajo crecimiento y envejecimiento de la población. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando las últimas horas a la espera de escuchar al presidente ruso Vladimir Putin. Se espera eso de las 5 de la tarde en España, a la espera también de esta reunión entre Trump y Zelensky. Llega el momento de mirar a Europa. Se habla de una humillación, hay gente que dice ¿dónde está Macron? ¿Dónde está Starmer? ¿Dónde está Ursula von der Leyen? ¿Por qué Trump y Putin se reúnen en Hungría? José Luis, te quiero preguntar esto, ¿cómo de simbólico o cómo de importante es el lugar donde a priori se va a celebrar esta reunión y sobre todo en qué lugar queda Europa? Nos estamos imaginando todos la foto, ¿no? Si está en un lado Trump, en otro Putin y en el medio está Orbán en lugar de von der Leyen, hombre, la Unión Europea no queda muy allá, ¿no? No queda muy bien. Bueno, se ve el compromiso que había existido antes con Biden, ¿no? Trump está claramente presionando para que en Europa haya un cambio de caras y sean más próximas pues a su figura. Y lo estamos viendo incluso en un país que no forma parte de la Unión Europea, como es Gran Bretaña, en el cual bueno, se está produciendo un poco todo ese proceso de influencia, ¿no? En el cual ya las encuestas se están dando a ese partido reformista que no deja de ser un calco casi del Partido Republicano en versión británica, ¿no? En ese aspecto. Claramente en la Unión Europea está sucediendo eso. Veíamos que como el presidente de la Federación Rusa no puede viajar a otros países de la Unión Europea, bueno, pues porque hay una ley pendiente que lo podrían detener. El único país que le ofrece garantías de que no le va a pasar nada, pues va a ser Hungría, ¿no? Aparte un poco de las relaciones existentes. Aquí hay que recordar como ya previamente al conflicto ucraniano, pues Hungría, que es un pequeño país, bueno, pues se ofrecía a fuertes inversiones de otros países para ser la ventana de entrada en la Unión Europea, como incluso para la energía nuclear la Federación Rusa le había ofrecido la construcción de una central nuclear, como el gas fluía pues de manera cómoda en dirección a Hungría. O sea, es un país que energéticamente era uno de los que más dependía, igual que el resto de la Federación Rusa, pero mientras los demás han ido buscando otro tipo de alternativas, también la configuración geográfica que tiene Hungría le hace depender un poco de ese apoyo y tampoco tiene opciones de buscar otras alternativas, que serían el gas licuado a través de la costa croata y mucho más caro en unos momentos que tampoco va a ir hacia un mayor endeudamiento en ese tipo de aspectos, ¿no? También hay que tener en cuenta, y se olvida mucho, que la Transcarpatia, esa región que perteneció a la Checoslovaquia pasada y que desde la Segunda Guerra Mundial forma parte de Ucrania, hay una importante comunidad étnica magiar húngara de cerca de 250.000 ucranianos de etnia húngara, que de la misma manera que los que componen otras minorías étnicas han visto desaparecer sus derechos lingüísticos, culturales y de otro tipo de aspectos, lo cual esa ausencia de información en nuestros medios de comunicación europeos pues claro, no ayudan a explicar el distanciamiento que el primer ministro
húngaro tiene con respecto a un primer ministro ucraniano que por su línea nacionalista ucraniana intenta eliminar por todo lo posible, homogeneizar y uniformar en torno a la cultura ucraniana, bueno, pues a todos los habitantes de su país, eliminando, bueno, esas riquezas culturales, ¿no? El que también se haya hecho procesos de reclutamiento de una manera masiva en una zona tan periférica de reclutas magiares que han tenido un índice de bajas mayor que otras comunidades en el frente de guerra, pues bueno, también ha provocado y ha favorecido, bueno, pues que Hungría favorezca por la llegada, podemos decir, de ucranianos de etnia magiar a Hungría, y por lo tanto esas tensiones a niveles incluso fronterizos se haya notado. O sea, no es un país, desde luego, que tenga unas relaciones estrechas de diálogo y de amistad con Ucrania, pues porque, como hemos dicho, bueno, pues hay un poco ese tipo de tensiones, ¿no? Y luego, por otro lado, esa afinidad ideológica que existe con Trump, que muy bien lo ha retratado anteriormente Marcelo, ¿no? En ese rechazo hacia lo que podríamos hablar de los principios un poco de tipo woke, y que Víctor Orbán, bueno, hay que tener en cuenta también, pertenece a una generación de políticos que ya es la última generación de políticos que vivieron ese liderazgo de estudiantes rebeldes hacia lo que fue el régimen comunista, que todavía se mantiene como político activo, pero ya desapareció esa generación. Ha venido ya otra nueva generación que ha vivido ya en democracia, y Víctor Orbán es ya uno de los últimos supervivientes de esa generación. Un hombre que sufrió en sus carnes la represión, que ha luchado claramente por unos principios claros de su país y que no está dispuesto a que desde Bruselas le vayan a dar órdenes de cómo debe ser Hungría en el futuro, alterando los principios por los cuales él luchó para conseguir el régimen democrático. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que ha sufrido en sus carnes la represión por la lucha por la libertad, y no va a permitir que se recorte la soberanía moral de Hungría ante las pretensiones, pues bueno, pues de una persona como von der Leyen, que le debe el puesto gracias a los votos también de los eurodiputados húngaros en el Parlamento Europeo, recordémoslo, ¿no? Un poco en ese ámbito, ¿no? Así que claramente el que se sitúe en Budapest no es una casualidad. Vladimir Putin es uno de los pocos sitios a los cuales él iría con seguridad, y desde luego Trump está dando aquí, bueno, pues un pequeño homenaje a un aliado de un país pequeño dentro de la Unión Europea, pero que fuera de sus fronteras, un poco por esa larga trayectoria, tiene un liderazgo político fuerte, y que ha conseguido, bueno, pues que podemos decir, su grupo internacional político, desde que se segregó del Partido Popular Europeo, bueno, pues sea uno de los más fuertes en el Parlamento Europeo, ¿no? Y que claramente el Partido Republicano se sienta afín con relaciones estrechas con ellos, ¿no? Marcelo, pues te quiero trasladar a ti también esta cuestión. Hablaba del grupo Patriotas por Europa. Es evidente, ¿no?, que en Europa tanto von der Leyen como Meloni son los más afines a Donald Trump, pero sorprende, bueno, pues que Putin vaya a visitar Europa. ¿Tú crees que esto es factible, Marcelo? ¿Crees que finalmente va a tener lugar esta reunión en Hungría? Hemos visto ya a Alemania hablando de que tiene que detener a Putin, algo que parece imposible. Bueno, en principio Hungría no va a detener a Putin, eso es una potestad que se ha reservado el gobierno húngaro. Además hay que considerar, bueno, que Hungría está en un proceso de salida de la Corte Penal Internacional, si bien después del pedido de salida debería observar las reglamentaciones durante un año más. Bueno, esto indica una voluntad política más que clara. Hungría es básicamente, como bien decía José Luis, es un puente entre Europa y Asia. Podríamos decir, todavía es el único puente que queda en pie en las relaciones entre ambos sectores. Hungría depende estratégicamente de Rusia por el gas, y además ideológicamente, como también mencionábamos, ha sido un país que ha bloqueado y frenado las sanciones contra Rusia todo lo que pudo. Y todo esto, bueno, de alguna manera le ha granjeado un espacio
especial que Putin le reconoce y que le reconoce Trump. También a Trump esto le sirve como una forma de ponerle un freno a la Unión Europea y mostrarle, recordarle una vez más, es algo que viene haciendo también cotidianamente, que casi, no sé si exagero si uso el término desprecio, pero que eso es más o menos lo que siente Estados Unidos hoy por Europa y por los líderes europeos, y le fija una reunión clave en un tema que es que Europa considera fundamental, la Unión Europea considera fundamental para sí misma, en el territorio más hostil que ha encontrado, en un lugar donde los otros líderes no son bienvenidos, y que además, curiosamente, es algo que también da para pensar bastante, uno de los pocos líderes populares que hay dentro de la Unión Europea es precisamente Orbán, quien goza de popularidad en sus países. Es un fenómeno que yo creo que también debería llamarnos a pensar, cómo aquellos que son los países más profundamente belicosos, el Reino Unido, Francia, Alemania, tiene líderes que son realmente impopulares, con tasas de aprobación muy bajas, y por otro lado los que han sido demonizados, como es el caso de Putin, como es el caso de Orbán, son personas con mucho apoyo dentro de su país. Yo tengo la oportunidad de haber estado en Moscú el año pasado y ver un poco la realidad de Rusia y cómo se vive, y evidentemente Putin goza de un gran apoyo interno en un país que, lejos de ser de ser básicamente una dictadura donde se hace lo que quiere el líder supremo, es un país donde hay muchísima discusión política, muchas posturas enfrentadas, mucho debate interno. Creo que Occidente debería mirar un poco mejor a Rusia para tratar de comprender qué es lo que pasa en Rusia, qué es lo que está en juego, y de esa manera poder elaborar respuestas un poco más acabadas. Entonces, en definitiva, creo que Ucrania es ese campo neutral que establece a Rusia para negociar con Estados Unidos. Están todos de acuerdo en eso, y el gran perdedor una vez más es Europa, que queda marginada de esas negociaciones. Se lo premia a Orbán en su posición hostil, podríamos decir, a las políticas de la Unión Europea de ir contra Rusia. Evidentemente esto es un gesto importante, si bien no podemos asegurar nada, porque Trump ha tenido una política zigzagueante, algunos la consideran como la política del loco, hecha ex profeso para que uno no sepa exactamente cuáles son los límites ni a qué apunta Donald Trump. No sabemos si es una estrategia profundamente inteligente o es en realidad una contradicción permanente, pero la realidad es que ese zigzagueo no nos permite afirmar que, bueno, ahora Trump se vuelca hacia un punto, pero claramente que se haga en Hungría, que se haga en el territorio de Orbán y que sea un lugar amistoso para Putin, es básicamente una balanza que empieza a inclinarse para el lado ruso en esto, y si yo fuera Zelensky estaría bastante preocupado sobre el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania. Bueno, pues hoy seguramente salgamos de dudas para saber hasta dónde llega el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Joseph, quiero saber también tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Qué papel juega Europa y si se puede sentir de alguna forma humillada por Donald Trump, también por Putin, al elegir Hungría, ¿no? Al elegir el país más cercano precisamente al Kremlin? Mira, yo no creo que va a pasar lo que pasó la primera vez, porque la segunda vez fue muy productiva la junta entre la reunión entre Zelensky y el presidente Trump, así que espero que esta vez sea lo mismo, aunque quizás no se ponen de acuerdo, pero la cordialidad debe de quedar allí. La primera vez que venía él con una mentalidad hostil al estilo americano, él había tenido detrás de las puertas una confrontación en su tiempo con el presidente Biden, pero esto no lo traga el señor Trump de ninguna manera, y bueno, se lo enfrentaron abiertamente delante de las cámaras. No es diplomacia eso, pero bueno, pasó. Lo que pasa es que el señor Orbán, yo creo que, no sé si es él en particular o su estilo que tiene la popularidad, porque estamos viendo en más de un país que la popularidad de los conservadores está aumentando. Protección del país, los nacionalistas que aman a su patria no quieren inmigración ilegal,
En Europa hay un gran descontento de la invasión musulmana. Entonces, hasta dentro de la comunidad europea, nosotros vemos al señor Macron y su entorno Sánchez y señor Sánchez y quizás hasta cierto punto los alemanes, pero viendo de cerca lo que son los Polonia, los polacos, lo que son las tres repúblicas bálticas, Finlandia, no están en la misma onda, aunque siempre se habla de los dos que están extremos, pero hay estos países en el medio que tienen, de un lado tienen mucho miedo de una expansión rusa o una invasión, por decirlo, y del otro lado los otros europeos que están buscando quedarse en el escenario. Acerca de la Corte Penal Internacional, yo la verdad no tengo muchas preguntas, muchos puntos de interrogación sobre esta Corte. Yo no sé cómo se estableció y eso, pero yo no creo en ella porque esta gente, como se llama, son muy selectivos. Yo no puedo pensar de que ellos pueden poner una orden de arresto a Vladimir Putin y a Benjamin Netanyahu cuando está Maduro libre, Daniel Ortega libre, no sé, algún otro. Entonces, aquí a mí yo no pienso que yo, si fuera algún primer ministro o algo en posición en Europa, yo no le haría caso, yo no formo parte de esta corte, así que, no sé, la señora von der Leyen tampoco tiene el derecho a exigirle al señor Orbán, bueno, siendo quizás miembro de la Comunidad Europea, pero el señor Orbán es dignatario y él es la última autoridad en su país y él decide lo que quiere hacer. Porque están aquí, hay un debate sobre esta Corte Penal Internacional, se despierta cuando quiere y se duerme. Hasta el día de hoy yo conozco un grupo de diplomáticos, entre ellos embajadores venezolanos, desde hace 6 años, que no pueden sacarle a la Corte Penal Internacional algo sobre el señor Maduro. Entonces yo desacredito todo lo que hacen ellos porque son selectivos, no son verdaderamente una corte y hay justicia. Pero el tema de Rusia dijo un punto muy interesante, Marcelo. Adentro de Rusia sí tiene popularidad Vladimir Putin, como la tiene Orbán en Hungría. Y como se llama, los grupos étnicos, lo que habló de José Luis. Yo, aunque estoy políticamente en contra de Vladimir Putin, pero yo entiendo su punto cuando habla de los grupos étnicos rusos que están en Europa, otras partes que están discriminados. Esta una cosa a mí, la verdad, me irrita, porque los grupos étnicos deben de tener cierta, si no es autonomía, pero ciertos derechos. En Estados Unidos, en Pensilvania, hay una zona bastante grande de los Amish. Los Amish no tienen electricidad, no tienen televisor, no andan en carros, ¿no? Y nadie viene a decirle no tienes que cambiar o no tienes que hablar tu idioma o no tienes que rezar. Cada uno vive su vida. Son cosas que hay, estamos en el siglo XXI, darle a los grupos étnicos, quieren hablar su idioma, quieren eso, pero tienen que formar parte del gran país. Esto de discriminarlos, esto no, para mí es intocable, no importa quién, en este caso. Entonces, pues veremos, sí, Josep, muchas cosas que lidiar hoy. Veremos con qué lidia Europa, hasta dónde llegan las órdenes de von der Leyen. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Josep, Marcelo, José Luis. Un placer tenernos por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muy bien. Nosotros que hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida vamos a escuchar al presidente ruso, Vladimir Putin, pendientes también del cierre en Europa de esta reunión entre Trump y Zelensky. Enseguida toda la información, Negocios Televisión.